Imagina estar en medio del océano, rodeado de nada más que agua hasta donde alcanza la vista. Un crucero, un paraíso flotante, lleno de lujo, diversión y tranquilidad hasta que algo rompe esa burbuja de seguridad y te das cuenta de que estás completamente aislado. Hoy voy a contarte una historia que te hará mirar a los cruceros de una manera completamente diferente. Porque hay pasajeros que nunca debieron estar allí, y algunos que, aunque nunca abordaron, no se van tan fácilmente. Esta es la historia de Daniela, quien soñaba con unas vacaciones perfectas después de un año agotador. Había trabajado horas extra para pagar el boleto en el Marineros del Alba, un crucero que prometía experiencias inolvidables, espectáculos nocturnos, buffets interminables y excursiones a playas paradisíacas. Desde el primer momento, algo se sintió extraño. Cuando abordó, notó que uno de los camarotes en el nivel principal estaba cerrado, con una cinta roja cruzada en la puerta y un cartel que decía, fuera de servicio. Un empleado del crucero, al verla mirando, le sonrió incómodo. Solo mantenimiento, señorita. Nada de qué preocuparse, dijo apresuradamente. Daniela dejó pasar el detalle, pero una pequeña curiosidad quedó sembrada en su mente. Las primeras noches fueron perfectas. La comida era deliciosa, los espectáculos fascinantes y las fiestas en la cubierta estaban llenas de risas y música. Sin embargo, en la tercera noche, algo cambió. Daniela regresaba a su camarote después de una cena tardía, cuando escuchó algo. Al pasar cerca del camarote con la cinta roja, un murmullo bajo salió desde el interior. Parecía una voz o varias. Daniela se detuvo, acercando el oído a la puerta. Era difícil distinguir las palabras, pero había una sensación inquietante en el tono, era como si alguien estuviera llorando, suplicando. Antes de que pudiera pensar en qué hacer, una mano firme tocó su hombro. Daniela saltó, encontrándose con uno de los guardias de seguridad. Señorita, no puede estar aquí. Por favor, regrese a su camarote. Pero, hay alguien dentro, dijo, señalando la puerta. El guardia negó rápidamente. Es imposible. Ese camarote está vacío. Por favor, váyase. Confundida, Daniela obedeció, pero la curiosidad crecía en su interior. Esa noche le costó dormir, y cuando finalmente lo logró, soñó con el camarote. En su sueño, la puerta se abría lentamente, y una figura oscura, con ojos vacíos y una sonrisa torcida, se asomaba, extendiendo una mano hacia ella. Al despertar, decidió que debía investigar. En el desayuno, se sentó con un grupo de pasajeros que había conocido durante el viaje y les preguntó casualmente si habían notado algo extraño. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Tomás, frunció el ceño. ¿Te refieres al camarote con la cinta roja? Sí, lo vi cuando abordé. Pensé que era raro. Dicen que está vacío, agregó una mujer llamada Clara. Pero he oído a otros pasajeros decir que han visto luces encendidas por la noche o que escuchan ruidos. Tomás se inclinó hacia ellos, bajando la voz. Yo escuché una historia. Dicen que hace unos años, en este mismo crucero, alguien desapareció de ese camarote. Un hombre. Se suponía que iba a abordar con su familia, pero nunca llegó. Nadie sabe qué pasó exactamente. Lo buscaron por todo el barco, pero nunca lo encontraron. El grupo se quedó en silencio, y Daniela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa noche, decidió que no podía ignorarlo más. Cuando el barco quedó en silencio, salió de su camarote y caminó hacia el misterioso cuarto. El pasillo estaba desierto, y las luces parecían parpadear más de lo habitual. Se detuvo frente a la puerta con la cinta roja y sintió que algo la observaba desde el otro lado. «Hola», susurró. La respuesta fue un golpe sordo en la puerta, como si alguien estuviera al otro lado. Daniela retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. Entonces,
la cinta roja cayó al suelo, como si hubiera sido cortada por algo invisible. La puerta se abrió ligeramente, revelando una oscuridad que parecía absorber la luz del pasillo. «¿Quién está ahí?», preguntó con la voz temblorosa. Una voz suave, apenas un susurro, respondió. «Me dejaron atrás». Daniela sintió que sus piernas se congelaban, pero no pudo moverse. De repente, la puerta se cerró de golpe, y el pasillo volvió a quedar en silencio. A la mañana siguiente, intentó contarle lo ocurrido a uno de los empleados, pero este le respondió con una sonrisa forzada. «Son imaginaciones suyas. Todo está en orden, señorita». Sin embargo, la mirada nerviosa del hombre le hizo sospechar que sabía más de lo que decía. Con cada noche que pasaba, las cosas se volvían más extrañas. Las luces de su camarote parpadeaban sin razón, y el sonido de pasos en los pasillos parecía seguirla, aunque no había nadie cerca. En una ocasión, encontró su puerta entreabierta cuando regresó, aunque estaba segura de haberla cerrado con llave. Lo peor ocurrió en la última noche del crucero. Daniela estaba en la cubierta, disfrutando de una brisa fría bajo las estrellas, cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró, pero no vio a nadie. La sensación de ser observada era tan intensa que decidió regresar a su camarote. Al bajar por el pasillo, notó algo que la detuvo en seco. El camarote con la cinta roja estaba completamente abierto, y una luz tenue salía de su interior. Aunque todo su instinto le decía que se alejara, algo la obligó a acercarse. Dentro del camarote, el aire era frío, y la decoración era extrañamente antigua, como si perteneciera a otra época. En el centro de la habitación había una maleta abierta, con ropa y objetos personales esparcidos por el suelo. Daniela notó un pasaporte y lo recogió con manos temblorosas. El nombre decía Luis Martínez. «Me dejaron atrás», susurró una voz detrás de ella. Daniela giró bruscamente y vio a un hombre pálido, con los ojos hundidos y una expresión de tristeza infinita. «No encontré a mi familia. Ellos se fueron, pero yo nunca pude salir». Antes de que pudiera reaccionar, el hombre dio un paso hacia ella, y la luz de la habitación se apagó de golpe. Cuando Daniela despertó, estaba en su camarote. Todo parecía normal, pero al mirar por la ventana, el océano estaba cubierto de niebla espesa. Decidió no contarle a nadie lo que había visto. Pero cuando desembarcó, mientras esperaba a que le entregaran su equipaje, escuchó algo que le heló la sangre. Una empleada le entregó su maleta y le dijo con una sonrisa, «¿Disfrutó su viaje, señorita? Lamento lo del problema con el camarote vacío. Es raro, cada cierto tiempo, alguien menciona cosas extrañas. Pero seguro fueron solo sueños». Cuando Daniela revisó su maleta, encontró algo que no le pertenecía, el pasaporte de Luis Martínez. Desde entonces, cada vez que ve un crucero, siente un escalofrío. Porque sabe que hay pasajeros que nunca llegan a irse. ¿Y tú? ¿Te atreverías a abordar un crucero, sabiendo que podrías cruzarte con quienes nunca debieron estar ahí? Hay algo inquietante en lo desconocido, en lo que llega sin previo aviso y te pone en alerta sin que puedas entender por qué. A veces, una sola carta puede desatar el tipo de terror que no se olvida jamás. Esta es la historia de Andrés, un hombre común que recibió una carta que lo llevaría a un destino imposible de describir. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar te hará pensar dos veces antes de abrir tu propio buzón de correo. Andrés vivía una vida sencilla en su pequeño apartamento de la ciudad. Un trabajo rutinario, una rutina de cenas frente al televisor y fines de semana tranquilos. Nada emocionante, nada que le hiciera salir de lo común. Hasta que una tarde, al regresar de trabajar, notó algo extraño, un sobre pequeño, de papel envejecido, colocado en la ranura de su buzón. No tenía remitente, y estaba algo húmedo, como si hubiera estado expuesto a la lluvia por un largo tiempo. Lo primero que pensó fue que se trataba de una equivocación,
quizás un error de correspondencia. Pero algo lo impulsó a recogerlo y abrirlo. No debería haberlo hecho. El contenido era un solo pedazo de papel arrugado, con letras escritas a mano, desordenadas, con una caligrafía temblorosa que le resultó perturbadora desde el primer vistazo. Nos vemos pronto. La oscuridad te encontrará. Andrés sintió un frío que le recorrió la columna vertebral. Giró el papel entre sus manos, buscando alguna explicación. No había más texto, solo esa frase, pero algo en su interior le dijo que no era una broma. Ese mismo día no pudo quitarse la sensación de inquietud. Trató de ignorar el sobre, de dejarlo en el olvido, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía esa frase, la oscuridad te encontrará. Al día siguiente, mientras estaba en su trabajo en la oficina, decidió buscar en internet alguna referencia a ese tipo de cartas, alguna coincidencia con la frase. No encontró nada, pero la sensación persistente lo acompañaba. Incluso se sorprendió cuando a las 3:33 de la tarde, justo al mirar la hora, su computadora comenzó a mostrar un error extraño, como un mensaje cifrado que desapareció tan rápido como apareció. No lo mencionó a nadie. No quería parecer paranoico, pero no podía negar que sentía como el aire a su alrededor se había vuelto cada vez más pesado, como si alguien lo estuviera observando desde las sombras. Esa noche, después de llegar a casa, decidió buscar el sobre otra vez, con la esperanza de encontrar algo que lo tranquilizara. Pero cuando fue a buscarlo, lo que encontró lo dejó helado. El sobre no estaba donde lo había dejado. No estaba en la mesa, ni en el recibidor, ni en el cajón. Debe estar en otra parte, se dijo, tratando de convencerse a sí mismo. Pero fue entonces cuando escuchó un ruido proveniente del pasillo. Un sonido débil, como el crujir de una puerta vieja. Andrés se quedó quieto, conteniendo la respiración, sus ojos clavados en el pasillo oscuro. El sonido continuó, cada vez más cercano. No puede ser, pensó. De repente, el sonido se detuvo. Todo quedó en silencio. Andrés comenzó a pensar que estaba imaginando cosas, hasta que una idea le atravesó la mente, ¿y si la carta había venido de afuera? ¿De algo que no podía controlar, de algo que había llegado sin que él pudiera detenerlo? Se dirigió hacia el pasillo con cautela, encendiendo las luces una por una, hasta llegar a la puerta principal de su apartamento. Todo estaba bien. Sin embargo, un nuevo escalofrío le recorrió el cuerpo cuando vio algo que lo hizo detenerse, un pequeño papel pegado con cinta adhesiva justo en el borde de la puerta. Con manos temblorosas, lo quitó. No era otra cosa que un nuevo mensaje, idéntico al que había encontrado en él sobre el día anterior. Nos vemos pronto. La oscuridad te encontrará. Sus piernas cedieron. Andrés sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No podía ignorar aquello. Ya no. Durante los siguientes días, Andrés intentó ignorar el mensaje, tratar de vivir una vida lo más normal posible. Pero cada vez que se encontraba a solas, sentía el peso de una presencia invisible. Durante la noche, despertaba sobresaltado, con la sensación de estar siendo observado. Se despertaba con la voz de algo susurrando en la oscuridad, pero no podía identificar qué era. Fue entonces cuando comenzó a notar patrones. Durante el día, las luces de su apartamento parpadeaban de manera inexplicada, y cada vez que salía a comprar algo, sentía que alguien lo seguía a distancia, aunque cuando miraba, siempre estaba solo. El miedo comenzó a consumirlo, y la sensación de que algo lo acechaba lo llevó a buscar respuestas. Una noche, sin saber cómo, comenzó a buscar en el historial de las noticias de su ciudad. Fue entonces cuando encontró una historia que le heló la sangre. En el periódico local, había un pequeño artículo sobre una desaparición en el vecindario donde vivía. Decían que una persona había desaparecido sin dejar rastro justo en la misma época en la que él había recibido esa carta. El artículo mencionaba una serie de sucesos extraños, desapariciones no resueltas,
que coincidían con ciertos patrones de mensajes y sucesos paranormales. A Andrés se le puso el estómago en un nudo. Entonces recordó el pasaje de la frase, «La oscuridad te encontrará». Andrés intentó salir de su apartamento esa misma noche, pero algo en el aire lo retuvo. Sintió como si el tiempo se hubiera detenido, como si algo estuviera manipulando su entorno. Se acercó a la puerta de su casa, pero no pudo abrirla. Probó con fuerza, pero permaneció cerrada, como si algo estuviera impidiendo que saliera. De repente, las luces se apagaron. El aire se tornó frío. El sonido de un susurro, casi un lamento, comenzó a llenar la habitación. Andrés se giró, su corazón latiendo con una fuerza indescriptible, y en ese momento, vio una figura en la oscuridad. Era una sombra, indefinida, que parecía moverse de manera líquida, como si estuviera hecha de humo. Avanzó hacia él, y Andrés intentó gritar, pero no pudo. Su garganta estaba seca. La figura se acercó más, y Andrés entendió algo, la oscuridad no era solo una frase. Era algo tangible, algo que lo buscaba, algo que había encontrado la manera de entrar en su vida. En ese momento, el frío lo envolvió por completo, y la última visión que tuvo fue el contorno de la sombra acercándose a él, hasta que todo quedó en silencio. Desde esa noche, nunca volvió a abrir su puerta. ¿Te atreverías a mirar tu buzón la próxima vez que encuentres una carta sin remitente? Quizás sea solo papel, quizás no. Te voy a contar una historia que comenzó con un simple viaje. Un crucero lujoso, con vistas al horizonte infinito y noches estrelladas. Un plan perfecto para escapar de la rutina, relajarse y disfrutar de los días en alta mar. Sin embargo, lo que comenzó como un sueño se convirtió en una pesadilla de la que nunca pudo despertar. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar te hará pensar dos veces antes de reservar tu próximo crucero. Todo comenzó con Laura y su grupo de amigos. Decidieron embarcarse en un crucero que prometía una experiencia única, un itinerario con islas paradisíacas, gastronomía de primera clase y actividades nocturnas que nadie olvidaría. Era su primera aventura así, y todo les parecía perfecto. El día de embarque fue soleado, el mar estaba tranquilo y el ambiente era una mezcla de emoción y expectativa. La primera noche a bordo fue un sueño. La cena fue elegante, las luces suaves, el sonido del mar y el canto de un pianista en el salón principal crearon una atmósfera única que parecía sacada de una película. Laura y sus amigos rieron, celebraron, bebieron y prometieron aprovechar cada minuto de ese viaje. Todo estaba bien. Hasta la segunda noche. Después de una larga jornada de actividades a bordo, Laura se retiró temprano a su habitación. Estaba agotada, pero feliz. Sin embargo, a eso de la medianoche, fue despertada por un sonido que no pudo identificar. Era un suave crujir, como si algo estuviera moviéndose en la habitación contigua. Se sentó en la cama, aún adormilada, intentando explicarse el ruido. Debe ser el mar, pensó. Pero algo en su interior no lo creía. Se levantó y abrió la puerta de su habitación para salir al pasillo. Todo estaba oscuro. El pasillo estaba desierto. No había nada que pudiera explicar el ruido. Decidió regresar a su cama, convencida de que su mente le había jugado una mala pasada. Sin embargo, algo la detuvo justo antes de cerrar la puerta. Vio algo extraño. Al final del pasillo, una figura. Una sombra. Al principio pensó que era un trabajador del crucero o algún pasajero caminando de vuelta a su habitación. Pero lo que vio la paralizó. Estaba una silla, de un color oscuro, ubicada justo en el borde de un pequeño balcón que daba al mar. No había nadie sentado en ella, pero parecía que estuviera esperándola. Laura sintió como su corazón aceleraba, un nudo de incomodidad subiendo por su garganta. No le gustó esa visión, así que decidió cerrar la puerta de inmediato y mantenerse tranquila.
Sin embargo, no pudo quitarse la sensación de que la silla la estaba mirando. Durante los siguientes días, Laura intentó ignorar el extraño incidente. Se dedicó a disfrutar del crucero, de la playa, del sol y de las vistas que el mar ofrecía. Pero cada noche, ese crujir volvía. Cada noche, ese sonido la despertaba, como si algo estuviera moviéndose, acechándola. El día después de la fiesta en la cubierta, Laura decidió dar un paseo sola por el barco al atardecer. El cielo estaba teñido de naranja y rosa, las olas rompían suavemente contra el casco del crucero y la brisa marina era refrescante. Se sentó en un sillón cómodo justo cerca de la zona de observación, intentando despejarse. Fue entonces cuando lo vio otra vez. Allí estaba, en el rincón de la cubierta, una figura de espaldas. No pudo ver bien su rostro, pero reconoció la silueta de una persona sentada en una silla, mirando hacia el horizonte. No había ruido, solo el sonido del mar y el susurro del viento. Laura sintió un escalofrío. Se levantó rápidamente y fue hacia la recepción para buscar respuestas, aunque no podía explicarse por qué sentía ese malestar. Habló con la recepcionista, una mujer amable con una sonrisa cordial, y mencionó el sonido y lo que había visto en el pasillo. La recepcionista cambió su expresión por un momento. No mucho, solo una sombra que duró segundos. Debe estar cansada, dijo con una sonrisa, tratando de restar importancia. Aquí todo es tranquilo, querida. Disfrute su viaje. Laura no quedó tranquila con esa respuesta. Al tercer día, mientras el sol subía sobre el horizonte, Laura comenzó a investigar más. No podía sacarse de la mente esa silla. ¿Por qué sentía que algo estaba acechándola? Durante su investigación informal, comenzó a hablar con otros pasajeros. Preguntó si alguno había notado algo extraño, pero nadie parecía saber de qué hablaba. Fue entonces cuando comenzó a relacionar todo con una leyenda que había escuchado años atrás. En algunos cruceros, contaban, ocurren desapariciones inexplicables. Algunas personas simplemente dejan de estar, sin dejar rastro, y los demás no recuerdan haberlas visto nunca. ¿Sería posible que estuviera atrapada en algo así? Durante una noche particularmente oscura, Laura volvió a escuchar el crujir. Más fuerte que nunca. Esta vez no pudo ignorarlo. Salió de su habitación, con una linterna en la mano y una mezcla de miedo y decisión. Se dirigió hacia el pasillo, con cada paso sintiendo el peso de algo indescriptible. Se detuvo frente al lugar donde había visto la silla. La linterna iluminó el rincón de la cubierta donde estaba el objeto. Y lo vio. Allí estaba, la silueta de una persona, sentada, mirando hacia el mar. Esta vez, no había duda, era alguien, y la sombra parecía tener un rostro, pero no podía distinguirlo bien. El corazón le latió con fuerza. «Hola», gritó, pero no obtuvo respuesta. Se acercó con precaución, sintiendo como el aire se hacía cada vez más pesado. Fue entonces cuando la figura giró. No era una persona cualquiera. Sus ojos, profundos y vacíos, brillaban con una luz que Laura no pudo explicar. La miró, y Laura sintió que su mundo se desmoronaba. Intentó gritar, pero su voz no salió. La figura levantó una mano, lentamente, apuntando hacia ella. En ese instante, sintió un viento helado y un susurro. «La oscuridad nunca te deja ir». El mar pareció rugir más fuerte, y todo se sumió en un silencio absoluto. Laura sintió el peso de esa mirada, un peso tan denso que nunca podría olvidar. De repente, las luces del barco se encendieron y la figura desapareció. Laura se encontró de vuelta en el pasillo, temblando. Su corazón le dolía, y no podía entender lo que había visto. Ese día, nunca volvió a acercarse al mar. Desde entonces, Laura nunca pudo mirar un crucero igual.
La visión de aquella silla y aquella sombra siguió persistiéndola hasta el final de sus días, como una condena invisible. ¿Te atreverías a tomar ese próximo crucero? Quizás te encuentres con algo que no puedes explicar, algo que te seguirá para siempre. Imagina que estás en medio del mar, con el horizonte abierto, el cielo estrellado y el sonido suave de las olas rompiendo contra el casco de un enorme crucero. Todo está tranquilo, todo es perfecto. Estás de vacaciones, disfrutando de tu tiempo libre y sintiéndote afortunado por estar en uno de los barcos más lujosos del mundo. Pero a veces, el mar esconde secretos oscuros, cosas que solo el océano sabe. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia que te hará pensar si realmente estás seguro cuando estás en alta mar. Era un verano caluroso cuando Martín decidió embarcarse en el Libertad del Mar, uno de los cruceros más modernos de la flota. Estaba con su esposa, Claudia, y habían estado planeando ese viaje durante meses. Se veía todo tan prometedor, cenas con platos gourmet, actividades nocturnas con música en vivo y el infinito azul que se extendía a sus pies cada mañana. Una experiencia que parecía pura paz, descanso y felicidad. El primer día a bordo fue una fiesta de bienvenida. El mar estaba en calma, el cielo despejado y el personal del barco se encargó de que la experiencia fuera perfecta desde el principio. El crucero estaba lleno de familias, parejas y grupos de amigos. Todo parecía estar bien, hasta que la noche llegó y la brisa marina comenzó a despeinar las cabelleras de quienes aún disfrutaban en la cubierta. Fue entonces cuando Martín sintió algo extraño, aunque no supo describirlo. Era como si el barco estuviera diferente. Pero no pensó mucho en ello y continuó con su velada. Sin embargo, en los siguientes días comenzó a experimentar sucesos que no podía ignorar. Desde el primer amanecer en alta mar, escuchó ruidos en el pasillo de su camarote. Al principio pensó que serían otros pasajeros regresando de fiesta, pero algo le hacía saber que no era tan simple. Era un sonido constante, un susurro apenas audible que se sentía a través de la puerta cerrada, un sonido como pasos que se detenían justo afuera de su habitación. Durante una de las noches, Martín decidió levantarse y revisar. Tomó su teléfono móvil y lo utilizó como linterna. Salió con el corazón en la garganta, los músculos tensos y ese escalofrío que siempre precede a lo desconocido. Al abrir la puerta, no había nadie. El pasillo estaba vacío, solo las luces tenues y el sonido distante del mar. Pero no fue hasta el tercer día que lo sintió con más claridad. Esa noche, mientras Claudia y él se preparaban para una función de teatro a bordo, escucharon un golpe seco, fuerte, que resonó en el aire. No era un ruido cualquiera, era un sonido sólido, algo que retumbaba como un objeto pesado impactando el suelo. Martín sintió que algo no estaba bien. Intentó racionalizarlo. Tal vez alguien había dejado algo caer, quizás una puerta, un tubo de ventilación, pero su mente no se sentía tranquila. Claudia le sonrió, intentando calmarlo, y continuaron con sus planes para el espectáculo. Pero esa noche, la inquietud seguía ahí, como una sombra silenciosa. Fue cerca de medianoche cuando todo cambió. Estaban descansando en su camarote, los pequeños anuncios de la noche sonaban a través de los altavoces del barco, las luces de neón brillaban con un ritmo hipnótico desde la puerta del balcón privado. De repente, una voz suave y grave atravesó el aire, como un susurro en la oscuridad. «¿Martín?» Martín se sentó de golpe en la cama. La voz era clara, y no era un sueño. No era el sonido del mar ni un eco de su mente. Claudia lo miró, alarmada. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Escuché algo», murmuró Martín, con la garganta seca. Intentó ignorarlo, pero la sensación siguió aumentando hasta el punto de que no podía cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, escuchaba esa misma voz. «Martín, estás atrapado». No entendía lo que significaba, pero su corazón latió con más fuerza. Algo no estaba bien en ese barco.
algo más allá de lo lógico, algo más allá de las explicaciones simples. Se levantaron al día siguiente con el peso de una sensación indescriptible. Martín no podía quitarse esa idea de la cabeza: estás atrapado. Se sentían nerviosos, como si algo en el aire los observase, aunque no podían probarlo. Decidieron relajarse, ignorar esa sensación y aprovechar la experiencia para disfrutar el resto del día. Pero esa tarde, mientras miraban el horizonte desde la cubierta, vieron algo extraño. Una sombra, pequeña, casi imperceptible, moviéndose en el agua. Martín inclinó su cabeza, intentando identificarla, pero no podía entender qué era. ¿Ves eso?, preguntó a Claudia, señalando hacia el punto donde el mar reflejaba el brillo del sol. Ella lo miró confundida. Debe ser un pez, Martín. No te preocupes. Pero no era un pez. Martín sintió como un escalofrío le recorría el cuerpo. No era solo una sombra. Era algo más, algo oscuro, algo que no encajaba, algo que parecía estar observándolos. Su estómago se retorció, y en ese momento, el sol se ocultó detrás de una nube. El mar se tornó más oscuro, como si el horizonte se estuviera cerrando. Ven, dijo Claudia con una sonrisa nerviosa, intentando despejar el ambiente. Volvamos adentro. Vamos a relajarnos un poco. Y así lo hicieron. Sin embargo, algo seguía en la mente de Martín. Cada noche, al acostarse, la misma voz volvía. Cada noche, sentía ese susurro que lo llamaba, siempre más cerca, siempre más real. Martín, estás atrapado. Fue en la noche del quinto día cuando todo explotó. No podía ignorar más sus presentimientos, así que decidió hacer algo. Tomó una linterna y salió solo, adentrándose en los pasillos del crucero. Cada paso era un desafío, con el sonido de sus propias pisadas retumbando en el metal del barco. No había nadie más. Todo estaba oscuro, y sentía ese peso en el aire, esa presencia indescriptible. Llegó hasta el área de las máquinas del crucero, un espacio frío, metálico y mal iluminado. Se sentía un zumbido constante, el sonido de los motores y el mar por debajo. Su corazón latía con fuerza cuando, de repente, vio una puerta. No era una puerta normal, era una entrada de mantenimiento que parecía ir hacia las entrañas del barco. Algo lo impulsó a abrirla. Lo que vio adentro fue indescriptible. No era solo maquinaria. Era un espacio oscuro, un vacío que no tenía sentido. Allí, en la penumbra, algo se movía. No podía distinguir bien qué era, pero un sentimiento indescriptible lo invadió, el mismo que había sentido todas esas noches. Estaba atrapado. Sintió una presencia detrás de él. Algo que lo miraba, algo que lo estudiaba. Intentó cerrar la puerta, pero no pudo. Era como si una fuerza invisible lo estuviera reteniendo. Y fue entonces cuando entendió todo: el mar, el sonido, las sombras no eran coincidencias. Algo lo había atrapado, algo que no estaba dispuesto a soltarlo. Martín no pudo escapar. Al día siguiente, su esposa lo buscó en todo el barco. Nadie había visto nada, pero el aire seguía pesado, la gente comenzó a murmurar cosas, leyendas antiguas sobre el mar, sobre desapariciones que nadie podía entender. Martín nunca fue encontrado, y el crucero continuó su camino, con el horizonte infinito de aguas oscuras y el susurro de una voz que nunca deja de llamar. ¿Te atreverías a embarcarte en un crucero? Quizás ya estás atrapado en tu propio viaje, y nunca lo sabrás hasta que sea demasiado tarde. Imagina estar en un crucero de lujo, navegando por el vasto océano bajo un cielo estrellado, con el sonido de las olas rompiendo suavemente contra el casco y la brisa salina acariciando tu rostro. Todo parece ser perfecto, la experiencia de tus sueños. Pero, ¿qué ocurre cuando algo en la oscuridad te observa, algo que no puedes ver, algo que está a bordo contigo? Quédate hasta el final,
porque lo que estás a punto de escuchar te hará pensar 2 veces la próxima vez que subas a un crucero. Era el sueño de toda la vida de Javier y Laura. Estaban en su primer crucero juntos, recién casados, celebrando su luna de miel. El Ocean Paradise era un barco impresionante, con sus luces relucientes, su piscina infinita que parecía tocar el cielo y sus servicios de primera clase que te hacían sentir como un rey y una reina. El primer día fue pura magia. Caminaban por la cubierta, la cena fue deliciosa y vieron una puesta de sol que parecía pintada por un artista celestial. Todo era perfecto, hasta que llegó la segunda noche. Se encontraban en su habitación, cansados pero emocionados por lo que les deparaba el día siguiente. Laura estaba sentada frente al espejo arreglándose el cabello, mientras Javier preparaba algo de vino para brindar. Estaban riendo de algo trivial cuando un ruido los detuvo. Un sonido sutil, casi imperceptible, que parecía venir de más allá de la puerta de su camarote. ¿Lo oíste?, preguntó Javier, frunciendo el ceño. Laura dejó el cepillo de lado y escuchó. El sonido era extraño, pasos. No pasos fuertes, sino suaves, como si alguien estuviera caminando de puntillas. Se miraron entre sí, y por un momento pensaron que podría ser otro pasajero regresando a su habitación tarde. No te preocupes, dijo Laura con una sonrisa nerviosa, tratando de tranquilizarse. Pero al poco tiempo, el sonido volvió. Esta vez más claro, más cerca. No era una coincidencia. Javier sintió una presión en el pecho, algo inexplicable, como si el aire mismo se hubiera hecho más denso. Voy a revisar, dijo él con una voz firme, y se levantó. Laura lo miró preocupada. Javier, no, quédate aquí, le rogó, pero él ya había abierto la puerta. Al salir, lo que vio lo dejó helado. El pasillo estaba vacío. No había nadie. La luz de los faroles reflejaba las paredes de metal del barco, y el sonido del mar era lo único que rompía el silencio. Miró hacia ambos lados, pero no había rastro de nadie. Debe ser algo con el aire acondicionado, murmuró para sí mismo. Volvió adentro, tratando de convencerse de que todo era una ilusión, pero la sensación de inquietud permanecía. Se acostaron, pero esa noche, ni él ni Laura pudieron dormir. Al día siguiente, mientras desayunaban en el salón principal, Javier no pudo evitar comentar el incidente con algunos pasajeros. Aparentemente, nadie había oído nada extraño, y todos parecían disfrutar de su crucero sin preocupaciones. Javier trató de dejar todo en el olvido, pero algo seguía latente en su mente. Pasaron los días con actividades en la piscina, exploración de las islas en las que el barco se detenía y cenas elegantes a bordo. Sin embargo, por las noches, ese sonido continuaba. Cada vez que intentaban dormir, sentían ese suave crujir en el pasillo, como si alguien estuviera de pie frente a su puerta, solo mirando. Laura intentó restarle importancia, tal vez es la presión del mar, el movimiento del barco, o quizás estás demasiado cansado. Pero Javier no estaba seguro. No podía quitarse esa sensación de estar siendo observado. Fue durante una noche especialmente tranquila, en la que la luna brillaba intensamente y todo parecía estar en paz, cuando la sensación se intensificó. Estaban viendo una película en su televisión privada cuando el sonido volvió. Esta vez, era un susurro claro. Javier. Ambos se miraron, paralizados. No podía ser su mente. Laura, lo escuchaste, ¿verdad?, dijo Javier con un hilo de voz. Laura asintió con el rostro pálido. Javier, estoy asustada, dijo ella, con una temblorosa voz. No había forma de explicarse ese sonido. No era algo natural. No podía ser una corriente de aire, ni un ruido casual del barco. Era una voz, una presencia. Javier intentó abrir la puerta para buscar respuestas, pero esta vez no se atrevió a salir. Algo le dijo que no debía hacerlo. Decidieron permanecer en su habitación,
temblando, tratando de convencerse de que todo era una pesadilla. Por la mañana, la inquietud continuó. Cada vez que Javier miraba hacia el pasillo, sentía que algo lo observaba. Decidió investigar, por su cuenta, el área de los pasillos, cámaras de seguridad y cualquier rincón del barco que pudiera estar relacionado con los ruidos. En uno de sus intentos por rastrear el sonido, se dirigió hacia el almacén principal, ese espacio oscuro y solitario donde la tripulación guarda suministros. Al llegar, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Estaba solo. Intentó encender la linterna de su teléfono para tener más claridad, pero algo lo detuvo. Justo frente a él, en la penumbra de las sombras, algo se movió. Una silueta, casi imperceptible, como una sombra que camina entre el silencio. Su respiración se aceleró. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz firme, pero no obtuvo respuesta. Intentó dar un paso hacia adelante, pero sus piernas no respondían. El aire se sentía frío, como si el mar lo estuviera retando. Martín sintió un peso invisible, una presión que lo arrastraba hacia adelante. No pudo evitarlo. Javier. La voz se escuchó otra vez, mucho más cerca. En ese momento, sintió un contacto en su hombro, helado, como si la misma oscuridad lo estuviera tocando. Se giró rápidamente, pero no había nada. O nadie. Por la noche, Laura y Javier decidieron no salir más de su camarote. El Ocean Paradise siguió navegando, y con cada día que pasaba, el sonido continuaba, una presencia invisible que nunca los dejó descansar, algo que no era un pasajero, algo que no era una broma ni un error técnico. El mar es vasto, silencioso, pero a veces esconde secretos que nunca deberían salir a la luz. Desde ese día, nadie volvió a ver a Javier. Laura continuó en el crucero, pero algo cambió en ella. Cada noche, en cada esquina de ese barco, sentía que alguien la miraba. Y en cada silencio, la voz susurraba: Laura, estoy aquí. Imagina estar en un crucero, navegando hacia un destino exótico, con el sonido de las olas rompiendo suavemente contra el casco y el cielo despejado iluminado por millones de estrellas. Estar relajado, con una bebida en la mano y una sonrisa en el rostro. Todo parece estar bien, hasta que la noche se convierte en algo desconocido, algo que no puedes controlar. Porque en el mar, a veces, lo que no se ve es lo que realmente te aterroriza. Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo un relato, es un recuerdo que nunca podrás olvidar. Era el segundo día a bordo del Sol del Horizonte, uno de los cruceros más famosos de la región. Laura y Sergio lo habían planeado todo con anticipación, estaban emocionados por explorar las playas de arena dorada, probar la comida local y descubrir los misterios de un paraíso lejano. El crucero era moderno, con todo tipo de comodidades, desde piscinas hasta espectáculos en vivo y vistas incomparables. Pero lo que comenzó como un sueño se tornaría en una experiencia mucho más inquietante. Desde el primer momento, algo los cautivó. El mar parecía una masa oscura y seductora, como un lienzo infinito de tonos azul profundo que se perdía en el horizonte. Pero esa noche, justo antes de la cena, algo comenzó a cambiar. El cielo comenzó a nublarse, y una fina neblina se acercó al barco. Debe ser una tormenta en el horizonte, comentó Sergio, con el intento de restar importancia. Laura lo miró preocupada. ¿No se ve algo extraño, Sergio? La neblina parece tan densa. Él intentó animarla con una sonrisa, pero la sensación permaneció, un sentimiento incómodo en el pecho, como si algo estuviera acechando desde esa bruma que se sentía cada vez más cerca. Al principio, intentaron ignorarlo. Salieron a cenar, brindaron con copas de vino y disfrutaron de los espectáculos a bordo del barco. Pero esa noche, algo no los dejó descansar. Durante sus horas de sueño, Laura tuvo un sueño extraño, una visión.
se encontraba en un espacio oscuro, un vacío impenetrable donde solo escuchaba el sonido de sus propias respiraciones y el leve crujir de los tablones de madera bajo sus pies. A su alrededor, había siluetas que se movían, sombras que no lograba identificar. Sentía que la miraban, y en ese momento, un susurro le rozó el oído. «No te vayas». Despertó de golpe, empapada en sudor, con el corazón golpeándole en el pecho. Miró a su alrededor, pero todo estaba bien, el camarote iluminado, las luces del barco brillando en la distancia. Sin embargo, no pudo evitar que ese sueño la siguiera. Durante el día, intentaron volver a su rutina, caminaron por el área de la piscina, visitaron el spa y exploraron el horizonte con sus binoculares. Sin embargo, cada vez que miraban hacia el mar, sentían algo. No era un sonido, ni una visión, era una presencia. Como si los estuvieran observando, como si el mar tuviera ojos y los estuviera acechando. Laura intentó no darle más vueltas hasta que una noche se sintió incapaz de ignorar más esa sensación. Se despertó a medianoche, sin saber por qué. Estaba segura de que alguien había llamado su nombre. Laura. Lo escuchó claro, nítido, y sintió un frío indescriptible correr por sus venas. Giró en la cama, mirando a su alrededor. Sergio dormía profundamente, ajeno a todo. Se sentó en la cama, intentando calmarse, pero el sonido volvió. «Laura, estoy aquí». La voz provenía del pasillo. Su corazón casi se detuvo. Trató de pensar que solo era su mente, pero cada fibra de su ser le decía lo contrario. Se levantó, temerosa, con la respiración agitada. Abrió la puerta de su camarote, intentando demostrar que no tenía miedo, pero al hacerlo sintió un aire frío que la envolvió. Estaba sola en el pasillo. El mar parecía estar quieto, y todo estaba en calma, pero algo no encajaba. La neblina seguía ahí, avanzando lentamente, como una cortina que se cerrara sobre el horizonte y sobre el barco. En ese momento sintió que algo se movió en la oscuridad. Retrocedió, con la piel erizada. Cerró la puerta de un golpe y se apoyó contra ella, con la respiración acelerada. «No puede ser. Estoy soñando», murmuró para sí misma. Pero no lo estaba. Durante el día siguiente, intentó hablar con algunos tripulantes, pero cada vez que mencionaba algo sobre la bruma, las sombras o los sonidos, sus expresiones se tornaban nerviosas. No la miraban directamente, como si tuvieran miedo de hablar o temieran que algo terrible pudiera ocurrir si lo hacían. «Olvídalo», le dijo Sergio, intentando tranquilizarla. «El mar puede ser así a veces, con sus neblinas y corrientes. No significa nada». Sin embargo, Laura no podía quitarse esa sensación de encima. Fue durante una excursión a una isla cercana que la experiencia se intensificó. Mientras caminaban por senderos de arena y naturaleza, Laura no podía dejar de mirar hacia el mar. Sintió que algo estaba ahí, esperando, acechando en esa bruma espesa que parecía nunca despejarse. Cada vez que miraba hacia el horizonte, sentía ese susurro. «Laura. Laura». Ese sonido. Se detuvo en seco, mirando el mar. Sergio estaba disfrutando con los demás turistas, pero Laura no podía moverse. Estaba paralizada. El cielo se oscureció de repente, como si una sombra invisible lo hubiera absorbido todo. Su pecho estaba a punto de estallar de puro pánico. Se giró hacia el barco y sintió un impulso irrefrenable, volver al crucero, regresar, aunque no pudiera entender por qué. Cuando subió nuevamente a bordo del Sol del Horizonte, intentó no mirar hacia el mar. No quería escuchar más, no quería enfrentarse a esa presencia que ahora sentía mucho más cerca. Pero a medida que el barco se alejaba de la isla, algo en el agua se movió. Una sombra. Nunca volvió a dormir bien. Nunca entendió lo que significaba aquella presencia, aquella voz, aquella neblina que no parecía natural.
Pero la próxima vez que se embarque en un crucero, no mirará nunca hacia el horizonte cuando el cielo se oscurezca. Porque hay cosas que están ahí afuera, en el mar, esperando en la bruma, y no siempre se pueden explicar.